En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso, vamos de inmediato entonces a conversar con la senadora de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, integra además la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Mirna, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Senadora, se nos viene un año, ¿no es cierto?, de elecciones, por supuesto, además el último año de gobierno, ya vamos a sacar al pizarrón al oficialismo, pero partamos por su sector, ¿le parece? Porque este fin de semana José Antonio Kast decía que no se corre ningún riesgo por llegar con 3 candidatos de derecha a la primera vuelta y que va a haber unidad en segunda vuelta. Todo esto mientras su candidata Evelyn Matei, ha hecho esfuerzos por lograr unidad para ir juntos, ¿no es cierto?, a una primaria también con Kaiser y los libertarios. ¿Qué le parece esta postura de los republicanos y particularmente José Antonio Kast? Bueno, me parece muy individualista, me parece que no piensa en Chile, que evidentemente se resta a un mecanismo que no solamente es legal, que es lógico, nos sirve para poder ordenarnos y que no da lo mismo que tengamos o no tengamos una primaria, porque es una cuestión de dispersión, es una cuestión de número. No estamos acá discutiendo incluso si el hacerle mal o no a Chile respecto de nuestro electorado se traduce en un programa de gobierno, es simplemente una cuestión objetiva. Es evidente que si corremos con 3 o 4 candidatos del sector, es el mismo electorado el que logramos convocar, por lo tanto los votos se dispersan y ni siquiera me atrevo a decir lo que puede pasar, que en definitiva es arriesgar a que la izquierda siga gobernando. Si eso José Antonio Kast no lo entiende, que yo creo que evidentemente lo entiende, pero si no lo entiende, a mi juicio es porque sabe que una primaria no la gana, que hoy día ya tiene techo, que incluso parte de su electorado se está yendo a Kaiser, por ejemplo. Si es que antes, cierto, la conclusión era compito con la centro derecha versus el planteamiento que puede hacer desde su propuesta, como lo que ocurrió en la última elección. Por lo tanto, yo creo que ante esa negativa y ante lo que hemos visto, sobre todo en el último tiempo, de José Antonio Kast y también, ¿por qué no decirlo?, del diputado Kaiser, lo que uno espera es empezar a hablarle directamente a nuestro electorado. Mirna, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos hasta el último minuto para poder tener una primaria legal que no solamente los logre convocar a ellos, sino que también podamos convocar, por ejemplo, a Rodolfo Carter, a Jimena Rincón y algo muy amplio. Yo sé que sobre todo en estos últimos 2 nombres no son muy llanos, ¿verdad?, a correr en una sola elección y por lo tanto marcarnos en un solo lado de la mesa con Kast o con Kaiser. Pero también es cierto que aquí estamos desvistiendo un santo para vestir otro. O sea, nuestro electorado en general es el mismo que en su momento votó por Sebastián Piñera y que hoy día ve que hay 3 o 4 corriendo de esta fila. Así que nosotros queremos eso ser súper claro, vamos a llegar hasta el último segundo insistiendo en este mecanismo, pero si eso no ocurre, nuestro llamado directo al orden, a la posibilidad de gobernar o directamente no darle la opción a la izquierda para que siga gobernando, es a nuestro electorado de derecha. Ya, pero ahí parece que las cosas se ponen, como usted ha dicho, cuesta arriba, porque por otro lado irrumpe Carolina Toá, que ya logra, ¿no es cierto?, subir en las encuestas, está en 4.º lugar. La derecha sigue estando en la pole position, pero resulta que usted sabe que esto es súper líquido y que todo Sí. puede ocurrir, sobre todo si su sector va dividido. Entonces, ¿qué más tiene que hacer la candidata Matei? Si ya pidió unidad, ya pidió que todos se pusieran de acuerdo en una primaria, como usted ha señalado, y no le ha ido bien. No, por eso yo creo que en eso hay que insistir, pero luego, Mirna, la realidad es imbatible. Es decir, Mm. si vamos a tener que correr con 3 candidatos, nuestra gran oportunidad es diferenciarnos primero en el programa de gobierno, en las propuestas, y luego, ¿por qué no decirlo?, también en que desde nuestro sector poder
convocar a personas de centro para lograr esa mayoría. Convengamos que aquí nos estamos jugando dos tiempos y en esto, en un partido, ¿cierto? El primer tiempo, vaya que es importante. No es lo mismo pasar a un segundo tiempo el partido con una diferencia importante o derechamente a esta altura pasar, lo quiero decir de esa manera. Yo no tengo ninguna duda, Mirna, que en Ujú. una primera vuelta es Evelyn Matei la que va a pasar a segunda vuelta, pero para eso hay que trabajar en no perdernos en, voy a decirlo así, pero gritar más que Kaiser o pelear más que Kass, sino que salir con una propuesta que le haga sentido a los chilenos y chilenas. Convengamos que no son ni de aquí ni de allá, que están esperando prudencia, responsabilidad, experiencia y no solamente una buena propuesta, sino que tener la capacidad de luego ejecutar esa propuesta. Por lo tanto, a veces lo están poco ponderados, ¿verdad? Acuerdo, o que incluso se terminan ocupando para decir que poco menos uno no quiere algo bueno para Chile. Voy a poner de ejemplo solamente la reforma de pensiones. Vaya que son relevantes cuando uno dice estamos gobernando y tenemos que avanzar o tenemos que sacar cosas que ya llevan años, décadas esperando. Así que yo espero, sinceramente, que asegurando ese paso para la segunda vuelta, si es que tenemos que correr con dos o tres candidatos también de este lado de la mesa, podamos diferenciarnos en un buen programa de gobierno con propuestas concretas que hoy día los chilenos esperan escuchar de quién pretende presidir el país y luego también con, desde la forma y el fondo, un perfil, lo voy a decir de esa forma, un perfil, un relato que logre convocar al centro que está esperando, incluso lo voy a decir así, que está esperando a ver qué propone Toay, qué propone Belín Matei para decidir su voto. Hay casi un 30% que aún no decide su candidato o candidata. Claro, ahí hay un punto súper relevante, senadora Núñez, porque si Evelyn Matei se acerca demasiado a la derecha más extrema, pierde en el centro. Por eso que ahí hay una tensión, hasta dónde le habla a aquellos que quieren votar por Kaiser o por Kast y hasta dónde, como dice usted, ¿no es cierto?, le habla a ese electorado que se siente muchas veces huérfano. Así es, y también no perder de vista algo, o sea, hoy día los temas, o los problemas, los dolores de los chilenos y chilenas en materia de seguridad, en materia de crecimiento a propósito del empleo, ¿verdad? O el tema de la inflación y evidentemente el alto costo de la vida, a mi juicio son los dos grandes temas en donde las personas, Ujú. voy a decirlo así, van a poner oreja en un debate, ¿no? Van a poner atención durante el mes de campaña. Entonces, una cosa es decir, mire, ¿sabe qué más? No sé, voy a, qué sé yo, voy a militarizar o más que militarizar a esta altura, porque la verdad es que eso es real y ha resultado de una u otra manera cierto, pero Sí, en voy a la exagerar. macrozona sur. Claro, o voy a poner, qué sé yo, voy a minar nuevamente, ¿verdad? Toda la frontera norte. Mire, decía, es que eso no es posible, ¿no? No sé cómo transmitirlo. O sea, una cosa es lo que uno, un buen orador, lo que uno logre subir a un TikTok para tener miles y miles de reproducciones y de esa manera tratar de motivar a esta altura más que con la esperanza con el mío, que siempre es un factor tan relevante, ¿cierto?, al momento de decir el voto. Y otro muy distinto es poder decir, mire, yo tengo un plan donde vamos a hacer esto, otro, donde evidentemente, y aquí, Mirna, yo tengo Ujú. una pequeña reflexión, pero creo que en este momento cae perfecto, de esperar. A veces puede ser un poco iluso, pero al menos de esperar que como al menos el Frente Amplio o esta coalición ya gobernó, estoy hablando de esta generación, estoy hablando del exdiputado Boric, de la exdiputada Vallejo, del exdiputado Jackson, por qué no nombrarlo también, en fin, y cuando estuvieron en el Parlamento se negaron a tanta cosa, a tanta cuestión que hoy día están aprobando. Yo espero sinceramente que si vuelven a hacer oposición, no digo que se transformen, ¿cierto?, en santos o santas, sí, pero sí digo que obviamente aquilaten de manera distinta el poder tener, por ejemplo, fuerzas armadas como en infraestructura crítica, el poder tener unas buenas reglas del uso de la fuerza, el poder pensar también en medidas más extremas cuando obviamente son necesarias. Entonces, y no enfrascarse en una cuestión ideológica. O evidente que van a ser, si es que llegan a ser oposición nuevo, una posición sin duda bien obstruccionista, porque van a tratar de volver a gobernar, que duda cabe, pero al menos en estos temas que no impere la ideología y se entienda que así como lo vivieron, que otra cosa es con guitarra, bueno, podamos avanzar, insisto, en las propuestas que tenemos en Claro. materia de seguridad y en orden público. Claro, senadora, antes de hacer el análisis que corresponde respecto de este último año de gobierno, déjeme terminar con José Antonio Kast, porque él también criticaba, decía, mire, el que prometió a su sector, el que prometió terminar con la puerta giratoria fue el gobierno de Chile Vamos.
También Chile Vamos dijo que se les acabó la fiesta a los delincuentes. Oiga, lo mismo que dicen desde el oficialismo, ¿ah? ¿Cómo se puede llegar a acuerdos entonces cuando la postura es tan, cómo decirlo, tan poco convocante de José Antonio Kast con sus ex camaradas? A pesar de eso, estamos disponibles a llegar a un acuerdo. Primero, del punto de vista de enfrentar una primaria juntos, y donde evidentemente el que gane la primaria tiene que ser apoyado, ¿no? Pero segundo, yo creo que esa es la actitud que ha hecho que José Antonio Kast tenga techo. Yo creo que él, cuando logró ganar en una primera vuelta, fue porque se enfocó más en las propuestas que lograron sintonizar con la ciudadanía en ese momento que estar peleando con los propios. Mirna, si hay algo que a mí me piden a gritos es que dejemos de pelear, que nos pongamos de acuerdo, porque estamos hablando con personas que, insisto, hace años atrás votaron por el presidente Piñera, luego votaron, ¿cierto?, por el propio José Antonio Kast, por ejemplo, o por un Sichel, o por un Mario Borde, qué sé yo, o por un Lavín, pero que hoy día ven que ante dos o tres candidatos lo mínimo que podemos hacer es no estar pegándonos entre nosotros. O sea, yo invito a José Antonio Kast a que gaste su energía en sacar al pizarrón a la ex ministra Toá y no a Evelyn Matei, porque eventualmente en una segunda vuelta yo espero que así como nosotros lo apoyamos, él también termine apoyando a Evelyn Matei en una segunda vuelta. Bueno, eso es lo que él dice, porque en segunda vuelta no tiene ninguna duda que va a haber unidad, pero ahí está el tema, que en primera vuelta él va a ir por su lado. Vamos a ver qué termina pasando, pues, senadora, si usted sabe que todo puede ocurrir, ya la Sí. experiencia lo ha mostrado. Senadora, vamos a lo que ha pasado con, bueno, este es el último año de gobierno. En una entrevista, el ahora ministro del Interior decía lo siguiente, él decía, a ver, lo primero que la crisis de seguridad no empezó con este gobierno, que ellos heredaron una crisis muy importante, no solo en materia de criminalidad, sino también en materia migratoria. Te lo vi ahí directamente en la región. Y que efectivamente lo que ha invertido este gobierno respecto a lo que invirtió el gobierno anterior, que en un 0,2% creció la inversión en materia de seguridad, este gobierno ya superó el 15%. Entonces él dice, tenemos cifras que ofrecer. ¿Cómo lo ves? No, yo primero creo que, yendo al tema, voy a linkearlo nuevamente con la hoy candidata Toa, porque ella estuvo Mm. encargada de ese ministerio, ¿no? Ni más ni menos. O sea, ella no sale del Ministerio de la Mujer, de Vivienda, de Energía, qué sé yo. Y por lo tanto, yo creo que esas cifras no le van a bastar y al contrario, para ella va a ser un lastre el gobierno. Yo creo que ella va a tener que ocupar de estrategia el poder distanciarse lo más posible y por último decir que o no hubo acuerdo, o no había voto, o el desorden del sector, etcétera. Y creo que en el caso del ministro Elizalde, hoy ya asumiendo en Interior, él tiene una vasta experiencia desde el Parlamento y por lo tanto está muy consciente que si hoy día hemos sido capaces de sacar un fast track legislativo en materia de seguridad y orden público para poder enfrentar sobre todo el crimen organizado, es porque, voy a decirlo de esta manera, la oposición de turno ha estado disponible. Y eso yo lo quiero recalcar mucho porque no es casualidad. O sea, si nosotros, insisto, no pudimos sacar algunos proyectos y reformas adelante, voy a poner dos ejemplos rápidamente, infraestructura Ujú. inteligencia, y en materia de migración, que duda cabe incluso que hoy día estamos a punto de poder incluso tipificar como delito el ingreso irregular, y era pero terrible, ¿verdad?, mientras ellos estaban en el Parlamento. Es porque no fueron capaces en esa oportunidad de entregar los votos y que esto ya estuviera incluso con más años ejecutándose, los mismos temas que acabo de mencionar. Y por último, si las cifras han mejorado, yo esperaría, insisto, un poquito también de prudencia respecto o de triunfalismo respecto de por qué han mejorado, que por lo demás evidentemente siempre es bueno que mejoren, ¿no? Que duda cabe que Ujú. estamos todos atemorizados en nuestras casas, en nuestro trabajo, por nuestros niños, etcétera. Entonces, no terminemos con esto señalando que poco menos solamente gracias al gobierno cuando, por ejemplo, la propia labor de las policías, porque hoy día, por supuesto, que se sienten más respaldadas, puedan también desenvolverse con mayor seguridad. Entonces, yo creo que en esto las cifras incluso podrían ser mejor, sí, claro, podrían ser mejor, pero no es por la decisión o el trabajo exclusivo que ha hecho el gobierno, es un trabajo colaborativo que se ha hecho después de todo lo que vivió Chile el año 2019. Y por último, sí creo que esas típicas frases, Mirna, de Ujú. que no tengo idea, el efecto Cúcuta o la apertura de frontera, a mí me tocó
por eso lo digo también con tanta propiedad, interpelar al exministro Mario Fernández en el primer gobierno de la presidenta Bachelet como diputada de Antofagasta, y sinceramente él no sabía de lo que yo le estaba hablando. O sea, me refiero a que no tenía sopesada la crisis que vivíamos cuando a nosotros ya se nos venía una ola migratoria que la veíamos literalmente en nuestras ciudades. Entonces, si es por eso, si es por ir atrás, claro, vamos atrás al gobierno del presidente Piñera, luego vamos atrás al primer gobierno de la presidenta Bachelet y suma y sigue. Las personas votan por un gobierno para que se haga cargo del presente y logre dejar la cosa encaminada para el futuro, y eso no significa que uno le esté quitando la responsabilidad a lo que cada uno pueda haber hecho o no, porque en definitiva cada vez que termina un gobierno hay elecciones y es allí donde la ciudadanía evalúa, ¿no? O pasa la cuenta. Entonces yo creo que ese discurso, si el ministro Elizalde va a asumir con esa actitud el Ministerio de Interior en este último año, que ya son los tiempos de descuento los que le queda por hacer, va a perder el tiempo y va a difícilmente poder entregar una buena administración, al menos desde su ministerio. Claro. Senadora, una pregunta para cerrar el tema de la seguridad, que por supuesto es el principal tema de los chilenos y chilenas, y de las personas que viven en Chile, por cierto. Pero, ¿qué pasa en su región? Porque hay un tema muy importante con los campamentos y se llegó a un acuerdo respecto de la toma, la mega toma en San Antonio. Algunos lo han visto que como malos ojos porque genera mal precedente, porque el acuerdo no se va a poder materializar, porque incentiva a otros a seguir tomándose terrenos. ¿Cómo lo ve? No, yo lo veo muy complejo. Encuentro que efectivamente, si bien era para, entre comillas, solucionar un tema puntual, y siempre, miren, a esto resulta porque empieza a tener cobertura en la prensa, empieza a ser un tema contingente, en fin, pero el norte está abandonado y es obviamente trabajo nuestro, de los parlamentarios, tratar de siempre ponerlo sobre la mesa a través de nuestras intervenciones en el Congreso, en reuniones con los ministros, incluso a través de los medios de comunicación, pero en el caso del norte la situación es más compleja aún. Por lo tanto, al menos un plan especial, una cuestión, insisto, gradual, una inyección de recursos importante, pero lo mismo que se vivió en la quinta región se está viviendo en Antofagasta hace muchísimo tiempo. Y también, ¿por qué no decirlo?, Atacama, Tarapacá. Por lo tanto, yo creo que cuando tú actúas con excepcionalidades, que además, que duda cabe, vas más allá de la ley, porque el tema se volvió contingente o porque los actores involucrados metieron más ruido, uno esperaría que al menos haya responsabilidad del Ejecutivo para enfrentar la situación de tomas de campamentos que se vive en el norte, porque yo me atrevo a decir, Mirna, que es Ujú. más complejo aún, porque, y sin querer estigmatizarlo, pero bueno, se vivió, por ejemplo, con el Tren de Aragua, con los gallegos, donde las principales, incluso redadas de armas, fueron en tomas y en campamentos. Es decir, hay personas que viviendo en una situación ya tan compleja, ¿cierto? Poco digna, de tan poca calidad de vida, tienen que además eh, convivir con quienes forman parte del crimen organizado que se asientan en esos lugares. Así que yo lo dije en su momento, no solamente lo oficié, lo hablé con el ministro Monte, que sin perjuicio de lo crítico que puede haber sido esa decisión, y yo la considero así, también es esperable que se haga una especie de plan especial, al menos gradual, etcétera, para el norte del país en materia de tomas de campamento. Senadora, en su calidad de integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y más allá del caso puntual por el cual está siendo investigada por la Fiscalía, pero ¿qué le parece a usted lo que pasó con la diputada Cariola, que haya sufrido este allanamiento en el día de su parto? ¿Usted tiene una postura ahí? Sí, yo creo que, a ver, primero, yo no tengo ninguna duda que a ninguna mujer, a ninguna familia le gustaría vivir algo así, ¿cierto? En uno de los días más bonitos de la vida, así de simple. Pero pedirle a la fiscalía que actúe antes, después, en fin, a esta altura es una especie de oídos sordos, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna duda que ellos sabían, porque no estamos hablando de cualquier persona y de cualquier parte, sabían de la situación que estaba viviendo. Y claro, uno podría perfectamente cuestionarse, ¿era el momento? O por qué por último a esta altura no se hizo antes, para no decir se hizo después, ¿no? Pero bueno, ya ha producido eso, sí, Mirna, me parece muy compleja la situación en la que ella se encuentra. Yo creo que hay antecedentes suficientes para poder al menos investigar, porque también hay que decirlo, no porque haya estado ocupando un cargo como es la presidencia de la Cámara de Diputados o Diputada, va a estar por sobre la ley. Lo único que cabe, insisto, al menos de mi parte, cuestionarse, ¿cierto? Es el momento en que se allanó, pero respecto del allanamiento y de la investigación, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto se tiene que investigar, y al menos lo que hemos leído respecto a esos chats
no solamente son poco prudentes, sino que evidentemente pueden dar motivos para constituirse determinados delitos si es que así el Ministerio Público lo determina. Así que yo creo que hay que separar las cuestiones, sí, pero también es cierto que en el fondo del asunto la situación la encuentro muy grave, y que obviamente da paso para que se produzca esa investigación. Oiga, había un parlamentario, si no me equivoco, Marcos Ilavaca, del Partido Socialista, que opinaba, pero si todos lo hacemos, esto de dar, de llamar, oye, me hacen un favor, mira, le quitaron una patente. ¿Es así realmente, senadora, que al final, más allá de lo que diga la ley, por supuesto? ¿Es así? No, es que acá hay cuestiones que son muy complejas, porque ella dice, me ayudó en la campaña, nos ha ayudado siempre. Ujú. Y uno podría eso interpretarlo como un cohecho, ¿no? O cuando hay al menos un tráfico de influencia. No, yo creo que en eso está muy equivocado y yo lo invito no solamente a ser prudente en sus declaraciones, sino que si en algún antecedente tiene, bueno, de algún colega que lo ponga a disposición de la justicia, ¿no? Pero la verdad es que cada día uno de manera responsable, es más prudente en aquello. Ley de lobby, las reuniones que se han, insisto, sostenidas luego de aquello, que si hay alguna gestión que hay que hacer con algún ministro, se ponen los antecedentes a disposición y ya verá el ministro lo que hace, o con alguna otra autoridad, pero al nivel de las gestiones de la diputada Cariola, la verdad es que al revés, yo creo que muy poco tienen la osadía de llegar y escribirle hacia un alcalde además, porque venga, por muy amigo que sea, ¿no? O sea, por el caso de ella con la alcaldesa Hasler, no, yo creo que aquí hubo muy poca prudencia y hay algunos de los mensajes que yo los leí, por eso lo estoy diciendo, que Ujú. de todas maneras pueden ser constitutivos de delito si es que se logra probar esa continuidad o esa línea de acción. Claro, fíjese que el Parlamento sigue, lamentablemente, en la mira de la justicia por un montón de otros casos que no es el caso y no tenemos el tiempo de preguntar. Solo para terminar, senadora Núñez, ¿usted, su partido, es partidario de acusar constitucionalmente a la ministra de Defensa, la ministra Fernández? Maya Fernández. Sí, bueno, ahí hay dos cosas. Yo no es que lo ocupe de excusa, Mirna, pero si Sí. eventualmente llega al Senado uno tiene que pronunciarse. No me gustaría, Ah, por dichos, perfecto. tener que inhabilitarme, pero solamente voy a decir que la bancada de diputados y diputadas tomó una decisión institucional y no aislada, ¿no? ¿Ya? Ok, perfecto, pero la situación de la... Bueno, ya, no me va a contestar nada, así que no le voy a seguir preguntando mejor. Ya, senadora Núñez, se nos acabó el tiempo, senadora de Voy a Renovación decir, Nacional. Mirna, me da un segundo para Dígame. transmitir Sí, algo pues, porque como por parte de la Comisión de supuesto. Constitución Ya, y tenemos un tema con la reforma al sistema político. Es año sí. electoral. Ujú. Esto fue uno de los anuncios, incluso el presidente en el 8M respecto de establecer como permanente esto de la cuota transitoria, porque ya es la última elección en la que se va a ocupar. Pero también mi llamado es a honrar este acuerdo, que en su momento hicimos varios parlamentarios de manera bien transversal con presidentes de partidos involucrados, me refiero al Partido Socialista, al PPD, a Renovación Nacional, a la UDI, a Evópoli, si no me equivoco, no estoy segura, no voy a nombrarlo porque no estoy segura si él hace también, Ujú. pero no, parece que, creo que no, a demócratas, bueno, en fin, pero de poder avanzar en esta reforma del sistema político. Yo creo que más allá de quien gobierne, Mirna, en el próximo Sí. año, esperamos obviamente que será nosotros, pero más allá de quien gobierne, si no tenemos una reforma al sistema político en los dos o tres puntos en los que nos pusimos de acuerdo, va a ser muy complejo poder lograr una mayoría por los más de 23, 24 partidos políticos hoy día tenemos en la Cámara, donde al final el voto del caudillo, el voto del o la diputada termina pesando más cuando necesitan los votos o estás junto en una votación que los de un partido grande con una representación importante de la ciudadanía, entre otros temas. Entonces, creo que va a ser vital concentrarnos en aquello, creo que es urgente sacar adelante esa reforma al sistema político y por supuesto, si eso considera el poder equiparar la cancha entre hombres y mujeres, mejor aún. Fíjese que, ya que lo menciona súper cortito, pero hablaba con el senador Lagos Weber a propósito de ese mismo tema y la posibilidad de llegar a una lista parlamentaria única, porque ahí se generan algunos temas con los más chicos, que tienen que Sí. concederle demasiado a los más grandes. ¿Usted cree que va a haber unidad en lista parlamentaria realmente en las derechas? Uy, yo esperaría, Virna, que sí, o que a lo más, voy a decirlo de esta manera, fuéramos en dos listas. Lo que no nos puede pasar es terminar
yendo en tren o que los independientes, ¿cierto?, quieran armar la propia, que al final son independientes, que en regiones, convengamos, no todos nos conocemos, son del mismo lado, ¿no? O sea, competimos frente con, o tratamos de convocar al mismo electorado. O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, pero es que va tan de la mano del tema presidencial, lamentablemente. Pero bueno, tratar de hacer un esfuerzo con una lista única, o a lo más, insisto, tratar de ir en 2 listas del sector, creo que eso también nos podría permitir tener un buen resultado. Claro, porque el presidente de la UDI había dicho que él no se ve muy bien afectado y que se corre el riesgo de una derrota importante para el sector. Si nos dividimos, sí, pero si no, no tanto, porque si tenemos una candidata en segunda vuelta, además fortalecida porque todo el resto que no llegó empieza a apoyarla, eh, no lo veo complejo. Bueno, obviamente que en el tema parlamentario se decía en la primera vuelta, ¿no? O sea, a la segunda vuelta Claro. corren solamente los candidatos a la presidencia, pero antes de eso va a haber un debate donde uno esperaría que estas olitas a favor que vemos se traduzca también, por supuesto, en el resultado de los parlamentarios. Lo que ocurre es que, claro, cuando tú ya te divides en 3 o 4 listas, ya no hay más de un 100% que dividirse, ¿no? No hay más electorado que dividirse. Entonces, allí se hace la situación más compleja y no estamos hablando de la elección municipal o la del gobernador regional que son unipersonales. Estamos hablando que además tenemos un sistema proporcional y por lo tanto, si no logra un porcentaje, por muy buena votación que tenga tu candidato, puede que incluso, ¿cierto?, no salga. Es, Pero bueno, eso dejémoslo para la otra. Dejémoslo para la próxima entrevista. Ya senadora de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, Paulina Núñez, muchas gracias por haber estado con nosotros en este comienzo de semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias igualmente. Buen día. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Y me despido, los dejo con Fran Castillo, parte de tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Cristian Leporati, Fran Castillo por supuesto, y Marco Moreno. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán por elmostrador.cl y que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.